Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Julia Murillo. En esta ocasión me encuentro acompañada del viceministro de Salud, Roberto Consenza, y la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la región metropolitana de salud. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live. Un gusto, Julia, un saludo. Aquí estamos en este momento junto con la jefa de la Metropolitana de San Pedro Sula para poder dar un recorrido por las instalaciones en Expocentro, donde contamos con un triaje para poder atender a aquellos pacientes sintomáticos respiratorios y sospechosos de la COVID-19, como también para aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, los hipertensos y los diabéticos. El día de hoy estaremos dando un recorrido por esta institución para darle a conocer a la población las atenciones que se dan aquí en Expocentro. Perfecto, muchas gracias a ambos, gracias por aceptar esta entrevista. Antes de comenzar este recorrido, quisiéramos abordar algunas preguntas, preguntas que la gente se está haciendo y creo que es oportuno poder dar respuesta a ellas. Quisiera comenzar, doctor y doctora también, Lesbia. Ayer ocurrió una situación lamentable en el triaje de San Pedro Sula. Una persona murió cuando llegaba a este lugar en busca de asistencia. ¿Qué nos pueden decir sobre eso que sucedió? ¿Qué es lo que pasó ahí, doctor? Buenos días, mucho gusto. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos el deceso de un paciente masculino de 57 años que tenía COVID respiratorio severo en una etapa muy avanzada de la enfermedad y lamentablemente estando recibiendo su atención en el país. Doctor, si usted puede agregar algo también a esto. Sí, bueno, lamentablemente estamos viendo que hay algunas personas que continúan llegando tarde a los diferentes establecimientos de salud. Siempre es el llamado a la población a buscar ayuda en cuanto comience con una sintomatología sospechosa de la COVID. Nosotros hemos habilitado en el departamento de Cortés diferentes triajes y el día de hoy nos encontramos en uno de ellos para poder captar a aquellas personas sospechosas de la COVID en las etapas tempranas de la enfermedad. Estamos atendiendo a este tipo de pacientes. El trabajo que se ha venido haciendo es intenso. El gobierno, a través del presidente Juan Orlando, ha contratado personal para poder ampliar y fortalecer el primer nivel de atención. Ante esta situación ocurre como también muchas dudas alrededor de la población. Quisiéramos que nos explicaran cuál es la labor de los triajes, cuál es el propósito, qué tipo de atenciones reciben las personas que llegan a estas clínicas de triaje. Sí, bueno, son establecimientos que se han habilitado en este momento a raíz de la pandemia de la COVID-19 para poder captar pacientes sintomáticos respiratorios, pacientes febriles. Con esto nosotros hemos logrado acercar los servicios de salud a la población. También estamos atendiendo pacientes con enfermedades crónicas. Estas no son salas de hospitalización, sino que son salas donde viene el paciente. Si un caso se requiere estabilizar por unas horas, el paciente se estabiliza, y si el paciente necesita ser referido para un centro de mayor especialidad, como ser los hospitales, se refieren o son aislados en sus hogares. ¿Qué tipo de equipo es el que se encuentra en estos triajes, doctores? Bueno, aquí tenemos nosotros lo que es una consulta general para poder atender aquellas enfermedades crónicas también. Con esto nosotros estamos disminuyendo la cantidad de ingresos que podemos tener en los hospitales. Estamos conscientes de que esta enfermedad tenemos que captarla en aquellas fases tempranas para evitar el mayor número de ingresos y así no colapsar los hospitales. Entonces, para que quedemos un poco claros alrededor de ese tema, en el triaje no se tratan pacientes en estado grave avanzado, no es para eso. No, los pacientes que se encuentran en un estado moderado, en un estado que requieran de cuidados intensivos, pacientes críticos, son tratados en los hospitales
Aquí lo que nosotros hacemos es dar esa consulta externa a aquellos pacientes sintomáticos respiratorios. Realizamos una PCR en caso que el paciente lo requiera y sea indicada por el médico que le dio la atención. Se le brinda sus medicamentos también dependiendo de la enfermedad que presente el paciente. Doctor, y ante esta situación que demandan algunos médicos en hospitales de San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso, que mencionan que tienen una sobrepoblación de pacientes con COVID y que pues prácticamente no se están dando abasto. ¿Qué se le puede decir a la población? Porque quizás estas personas están llegando a los triajes por temor de que en los hospitales no haya espacio para ellos. Bueno, aquí en el triaje se evalúa el paciente y se refiere, según caso se necesita de una hospitalización. Lo que nosotros estamos haciendo es captando en las primeras fases, decirle a la población que no se quede en casa en cuanto sienta fiebre, dolor de garganta, malestar general, que acuda a uno de estos establecimientos que nosotros hemos habilitados para poderle dar una respuesta en las primeras fases de la enfermedad. Además del triaje de Expocentro, ¿en dónde hay otros triajes en la ciudad? Y si hay también en otros municipios, sería oportuno también mencionar esto a la población para saber a dónde están ubicados estos triajes. Bueno, aquí en San Pedro Sula contamos con 2 triajes que los rectora la región metropolitana de San Pedro Sula, como es el triaje de Colegio de Ingenieros, el triaje de Expocentro. Tenemos algunos triajes en los mismos hospitales, en el Leonardo Martínez y en el Hospital Mario Catarino Rivas. A lo largo y ancho de todo el departamento de Cortés, en los 11 municipios, también se encuentra con triajes para poder realizar estos mismos procesos. Y de igual forma, hay algunos municipios que tienen incluso hasta 2, según la cantidad de población que se tiene. Uno de los ejemplos es Choloma, que cuenta con 2 triajes. Villanueva tiene un triaje bastante equipado y con la capacidad de poderle dar respuesta a la población. Bueno, en Choloma y Villanueva, como no tenemos hospital, sino de que ahí nos ha tocado nosotros habilitar algunos lugares para poder brindar esta asistencia. En Choloma tenemos 2, uno en la López Arellano y el otro lo tenemos en el casco de Choloma para poder brindar estas atenciones. Y el que se tiene en Villanueva, que es un establecimiento móvil que se acondicionó al lado de la iglesia evangélica. ¿Cuánta capacidad tienen estos triajes, doctor? ¿Para cuántas personas? Estos triajes tienen una capacidad, algunos hasta de atender 50 personas en los municipios al mismo tiempo. El de acá de Expocentro cuenta con una capacidad de atender 200 personas al mismo tiempo. El del Colegio de Ingenieros tiene para poder atender 150 personas al mismo tiempo. Ahora, sobre esta otra situación que también es importante abordar, las PCR, las pruebas PCR están agotadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros hemos venido abasteciendo de estos insumos que se necesitan. Hay que ver que a diario estamos haciendo una buena cantidad. Hemos nosotros procesado el mayor número también de exámenes de PCR en laboratorio, pero estos exámenes son indicados por el personal médico una vez que ellos determinan si el paciente requiere de un examen de PCR. ¿Han gestionado más compra de estas pruebas, doctor? ¿Cómo piensan abastecer esta demanda, doctor? Las pruebas de PCR se tienen en este momento, se cuentan con reactivos para poderle dar respuesta a la población. Hemos incrementado el número de exámenes en el laboratorio. Iniciamos en un momento con 46 exámenes diarios, luego pasamos a 92 al día. Así fuimos creciendo, después a 282, a 500, a 600. Hoy en día estamos haciendo más de 1000 exámenes al día. Doctor, y ante esta situación en los hospitales, ¿qué se le puede decir a los médicos ante la solicitud que tienen ellos, incluso de más personal? ¿Cómo están tratando de solventar estas diferentes problemáticas?
Estamos trabajando para poder dar una respuesta en todos esos aspectos. Hemos logrado avanzar, sabemos que nuestro recurso humano tenemos que ocultarlo. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho es bastante grande. Ya se ha contratado un buen número de personal. De igual forma, el personal nuestro que está saliendo enfermo se manda a aislar, se hace todo el proceso para poder reintegrarse una vez que ya la PCR da negativa. Hay personas, doctor, que están consultando, que nos consultaron a través de redes sociales y en algún momento han analizado la posibilidad de habilitar hoteles u otros establecimientos como estos para que también sirvan como centros de atención a la población durante la pandemia. Pero de igual forma estamos implementando todas las estrategias para dar una respuesta a la población. Hoy en día la región metropolitana de San Pedro Sula está realizando trajes móviles que están saliendo estas brigadas a poder hacerse en los diferentes barrios y colonias donde se tiene el mayor número de población. En esta semana se va a ir a la Ribera Hernández a poder realizar estos triajes móviles. Ya en semanas anteriores se ha ido lo que es al barrio Cabañas, donde se ha captado un buen número de pacientes, se ha dado la consulta, se han realizado exámenes de PCR al personal que se requiere. Gracias, doctor. Esta otra consulta es para la doctora Lesbia. Doctora, ¿a dónde deben acudir? Esta pregunta nos la hacen mucho frecuentemente en redes sociales. ¿A dónde deben acudir las personas que tienen síntomas de COVID, que quizás tienen temor de ir a un hospital por las situaciones que antes mencionábamos? ¿A dónde deben acudir? ¿Cómo podemos orientar a estas personas? Bien, tenemos habilitados 2 centros de triaje en la ciudad de San Pedro Sula. El Colegio de Ingenieros Civiles tiene atención 24/7 con toma de muestras durante las primeras de 7 de la mañana a 7 de la noche, siempre y cuando lo amerite el paciente, se le entrega su tratamiento y asimismo se le brinda tratamiento para sus otras enfermedades crónicas, asma, presión alta, azúcar en la sangre y se hace una evaluación médica. Asimismo, el triaje de Expocentro, que tiene ya una semana de funcionamiento, tiene la misma utilidad, siempre buscando captar a aquel paciente en las primeras fases de la enfermedad, con un horario de atención de 7 de la mañana a 7 de la noche, donde también se brinda el medicamento de evaluación médica, se realiza prueba PCR a aquel paciente que lo amerite, se le brinda la consejería y educación sobre lo que necesita para continuar en casa su tratamiento. Semana a semana hemos venido implementando, ante la necesidad de aumentar y llevar la atención a otras comunidades de la ciudad, las brigadas móviles, que estas brigadas tienen el objetivo también de realizar una captación de pacientes sintomáticos, entregar medicamentos, tomar pruebas PCR. Incluso hemos visto bien realizar jornadas de vacunación en estas brigadas para poder abordar a toda la población que no tenga cómo poder transportarse, ya sea al Colegio de Ingenieros o a Expocentro. El llamado a la población es que ante los síntomas de fiebre, tos seca, dolor en la garganta, pérdida del gusto y pérdida del olfato, acudan a cualquiera de los 2 centros que se les va a brindar atención médica, tratamiento y si es necesario se le realiza su PCR para poder continuar el tratamiento en casa. En estas brigadas móviles, ¿cuántas personas logran captar, doctora, aproximadamente? ¿O cuál es el objetivo? Se han logrado captar un promedio de 50 personas a las cuales se les ha realizado su PCR y en cuanto a atenciones integrales hemos llegado a realizar 250 atenciones en esta jornada. Doctora, y por otra parte hay algunas personas que por temor a la estigmatización se quedan en casa o por temor también a perder sus empleos, se quedan en casa y no mencionan que tienen la enfermedad. ¿Qué mensaje se le puede dar a estas personas? Y también tal vez el doctor nos puede responder también en parte esta pregunta. ¿A dónde deben acudir estas personas si en algún momento sienten que son violentados sus derechos, doctor, por padecer la enfermedad, de temor a perder su empleo? Doctora, le escucho primero. Bien, en este momento pues un llamado a la responsabilidad ciudadana. Depende de cada uno de nosotros evitar contagiarnos, llevar la enfermedad a nuestras casas, con nuestra familia, a nuestros hogares. Si no es necesario que tenga que salir, no salga, porque realmente sí llamamos a la población a cuidarse.
el uso estricto de mascarilla, la higiene permanente de manos y el distanciamiento físico van a ser las claves para evitar contagiarnos y aumentar esta curva. Realmente también a la solidaridad, porque necesitamos ser más empáticos con las otras personas, no discriminar y pues tratar de colaborar en la medida posible con la población para poder contener esta cantidad de casos. Doctor, le pedía que nos acompañara también en esta pregunta, un poco como para orientar a las personas que quizás tienen temor de perder sus empleos, o algunos que han perdido sus empleos a causa de padecer pues la enfermedad. Pero no deberíamos nosotros de tener miedo, hay que buscar ayuda a tiempo. Esta es una enfermedad en el cual ninguna persona está exenta. No anda viendo raza, sexo, no anda viendo ocupación profesional. A cualquiera nos puede dar. Por lo tanto, busquemos ayuda a tiempo. Juntos vamos a poder combatir la COVID-19. No dejemos que esta enfermedad nos vaya a vencer a nosotros los hondureños. Doctor, y antes de que nos hagan el recorrido, ¿nos podría mencionar qué nuevo equipo médico ha llegado al país para poder solventar esta pandemia? La gente pues también quiere saber alrededor de las compras, tanto de hospitales, de ventiladores, ¿qué es lo último alrededor de esto, doctor, para enterar a la población? Bueno, los hospitales se han venido equipando, se ha venido ampliando el número de camas para poderle dar respuesta a la población en caso que se requiera, con las condiciones necesarias. Se ha contratado también recursos humanos para poder dar una mejor respuesta a la población hondureña. Y doctor, en cuanto a la compra del equipo, de los ventiladores y todo esto, ¿hay alguna novedad alrededor de ello, doctor? Bueno, los hospitales se han venido equipando. Hay que recordar de que no solo es el equipamiento, sino que eso requiere de recursos humanos, requiere de infraestructura, y es en lo que se ha venido trabajando en este momento para poderle dar una respuesta a la población hondureña. Bueno, muchas gracias, doctor. Si nos pueden ayudar con el recorrido ahora. Les mencionamos que ustedes se encuentran en Expocentro, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido por Expocentro, que es un lugar donde se está realizando lo que es un triaje. Estos triajes es para poder captar a los pacientes sospechosos de la COVID-19 y también poder tratar a aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad crónica no transmisible, como ser los hipertensos, los diabéticos. Necesitamos que la población acuda a estos establecimientos para poder dar una respuesta. El recorrido lo vamos a dar con la doctora Lesdia, en el cual vamos a compartir un poco sobre estos establecimientos, las condiciones que tienen. Aquí nosotros tenemos lo que es una zona donde se hacen los triajes, donde se recibe al paciente. Se encuentra una enfermera, el día de hoy también nos acompaña la doctora, en el cual está encargada de este triaje para poder dar esas asistencias médicas. Doctora, ¿cómo ha sido el comportamiento de los pacientes aquí en los últimos días en este triaje de proceso? Hemos tenido bastante afluencia de pacientes en cirugía respiratoria. Hemos implementado esta área aquí para recibir a los pacientes previo al triaje y a la toma de mensajes para necesitar. Pues hoy tenemos menos afluencia que los días anteriores, y a veces también se ha implementado un triaje en el área de acuerdo para necesitar a los pacientes que están descompensados, para darles prioridad. A esos pacientes ustedes les dan prioridad para que puedan ingresar el paciente que ustedes miran descompensado. Sí, así es. Entonces, se ha implementado el viaje afuera, en las filas, a la población que está dando atención para orientarlo. Implementamos también charlas educativas de bioseguridad y de aislamiento en casa para que ellos estén orientados. ¿Cuántas personas hay en este momento, doctor?
personas están viviendo en los viajes. Y así es, hemos visto un repunte a partir del día lunes de la cantidad de pacientes que están buscando atención. Y realmente pues, el llamado es acudan, porque ante los primeros síntomas es cuando nosotros podemos prevenir y evitar llegar a complicarnos. Hay, como usted lo decía anteriormente, todos estamos expuestos en este momento, pero si acudimos a forma temprana a buscar asistencia médica a los centros de triaje, pues la posibilidad de complicaciones va a ser menor. Si estamos viendo la sala que está de espera llena, realmente sí podemos observar al interior del establecimiento, vamos a ver a la izquierda en el centro de triaje que está pues el auxiliar del médico tratando de comenzar a tomar los primeros datos y realmente se ha dividido y se han distanciado las sillas para poder mantener esta parte importante del distanciamiento físico para poder ir siendo evaluado por el médico que tenemos aquí enfrente. El médico hace pues un interrogatorio en cuanto a la ficha que tenemos definida como que para valorar si tiene criterios o no de enfermedad respiratoria. Posteriormente pues se decide si cumple criterios para poder dar su tratamiento y así mismo poder tomar la prueba PCR, que es el único método diagnóstico en este momento para confirmar la enfermedad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Usted es el que está encargado de realizar este triaje. Nosotros no hemos coordinado esta semana nosotros con los médicos. Pero ahorita usted está realizando lo que es el triaje. Sí. ¿Verdad? ¿En qué consiste el trabajo que usted realiza en este triaje? La toma de los datos correctos, nombre completo, la identidad, la procedencia completa y se le hacen interrogatorios si ha tenido contacto con pacientes estados positivos por COVID, la relación que tiene con ellos y se le hace una serie de preguntas de los síntomas sugestivos de COVID. Si los ha tenido, si han sido leves, si han sido moderados y cuánto tiempo ha permanecido con estos síntomas, aparte de comorbilidades concomitantes importantes. Usted le toma la temperatura al paciente en el triaje y luego decide si el paciente va a una consulta o a la unidad estabilizadora. Previamente, en la enfermería afuera está haciendo oximetría porque si se detecta pacientes con 94 menos de ellos, se les da prioridad y se pasa en el área de esterilización para que así se le haga su referencia. Y en el caso de pacientes que tienen operaciones normales, se hace el procedimiento normal, que viene primero a sacar su ficha. A la enfermería se le toma los signos, se le toma frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación. En el caso de los enfermos también la presión arterial. Ahí pasa con nosotros, a llenar la ficha y aquí le damos a decir qué tipo de prioridad tiene, de atención, y se dirige a cada uno de los consultorios que reciban su consulta. Doctor. Ya el médico decide si se le realiza según la sintomatología, el hisopado. Esta es la primera zona de evaluación. Aquí esta sería lo que es una segunda fase donde el paciente pasa. Primero se hace una preclínica del paciente, después pasa donde el médico que realiza el triaje. El médico determina si el paciente requiere de una consulta hospitalaria o si el paciente va a pasar a una consulta externa, según las prioridades que presente lo que es el paciente. Aquí podemos ver que las personas que están viniendo al triaje están guardando su distancia en este momento. Se tiene una buena cantidad de personas que están viniendo a realizar. Aquí se cuenta lo que es, doctora, con 3 unidades estabilizadoras en este triaje. En estas áreas estabilizadoras, pues los pacientes que vienen descompensados, un poco descompensados, se estabilizan. El paciente, así mismo, el paciente que necesita una unidad hospitalaria, mientras Bueno, nosotros en este momento vamos a ir a una unidad estabilizadora. En caso que el paciente es estabilizado, que se cuenta con oxígeno, estas áreas estabilizadoras cuentan con oxígeno, cuentan con
un oxígeno hospitalario por si requieren de una mayor cantidad de oxígeno del paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Bastante fuerte. Hoy han tenido bastante afluencia de pacientes. Y aquí, esta unidad estabilizadora, ¿en qué consiste, doctora? Veo que tiene su gel de manos, que tienen oxígeno porque el paciente lo requiere y son referidas una vez que el médico del SEANE le determina que necesita ser referido a una unidad estabilizadora. Así es, doctor. Todo paciente que está con 94 de saturación o abajo de 94 de saturación se pasa a la unidad de estabilizadora, se coloca oxígeno, ¿verdad? Para estabilizarlo, se le hace su referencia, doctor, al hospital, ya sea al Catarino Rivas o al hospital Leonardo, para el manejo de hospitalización, doctor, porque antes de que el paciente se vaya a complicar, se refiere, ¿verdad? Eso es lo que le estamos explicando al paciente. Ya muchos han venido, doctor, que tienen 1 o 2 semanas en casa y han venido con todo el cuadro de fiebre, dolor de garganta, han tenido tos y ya con la disnea presente, ¿verdad? Entonces se les está explicando, usted tiene que irse a un hospital antes de que se vaya a complicar en su casa. ¿Qué llamado usted le hace, doctora, a la población en este momento con estos triajes que se han habilitado para poderle dar una respuesta a la población de acá del San Pedro Sula? Bueno, yo les hago un llamado que vengan aquí a la unidad de Expocentro. Todo paciente que tiene síntomas de COVID, ¿verdad? Que tiene fiebre, que ha estado con dolor de garganta, que ha estado con tos, que por favor acuda a la unidad de viaje para ser evaluado. El médico lo va a evaluar y le va a decir, y le va a indicar el examen si lo necesita, ¿verdad? Y se le va a dar su manejo también. Entonces, por favor, acudan tempranamente a la unidad a cualquier unidad de triaje para ser evaluados. Y también me decían de que no solo atienden a aquellos pacientes sospechosos respiratorios o que se sospeche de la COVID-19, sino que también compensan a pacientes hipertensos, diabéticos, doctora. Sí, también. Todo paciente que está con problemas de hipertensión o de diabetes también, y ellos pueden venir acá, ¿verdad? Para chequearlos, ¿verdad? Y estabilizarlos también. Doctora. De igual forma, les ponen ustedes lo que es un oxímetro al paciente, ¿verdad? Que con esto se está viendo la saturación de oxígeno. Estamos viendo que el paciente en este momento se encuentra saturando muy bien. Tiene una saturación de un 97% de saturación, que es una buena saturación. Ya a nosotros nos preocupa cuando el paciente llega a una saturación menos de 90, que sabemos que el paciente está teniendo un problema respiratorio bastante grande, ¿verdad? Sí, y acá cuentan con el oxígeno necesario para poderles dar una respuesta a la población. Doctor, una consulta. Sí. Como el nombre bien lo menciona, estas unidades únicamente son para estabilizar al paciente, ¿no? O sea, no para darle una atención pronta, pero luego si su estado empeora, entonces tiene que buscar asistencia en otro lugar, en un hospital. Así es, estas unidades estabilizadoras, como bien su nombre lo dice, estabilizan al paciente en caso que se requiera y el médico determina después de cierto tiempo si debe ser referido a un centro hospitalario de mayor complejidad o debe de ser aislado en su casa o si ya se le da el alta para que tenga un seguimiento en cualquier establecimiento de salud. ¿Cuánto tiempo pasan estos pacientes en estas unidades, doctor? En estas unidades el paciente puede estar el tiempo que el médico lo amerite. Si cree de que se va a mantener estable el paciente, lo tiene aquí en esta unidad estabilizadora, pero si el paciente necesita una referencia de inmediata, se traslada urgentemente. Okay. Aquí nosotros podemos ver los 7 cubículos que se tienen preparados. Ellos cuentan con un médico general para poder quitar lo que son las asistencias médicas. Una vez que los
determina el médico que se encuentra en triaje. El médico que se encuentra específicamente en el triaje, que es el que determina si va para la unidad estabilizadora, si el paciente viene descompensado o si va para una consulta externa. Aquí nosotros podemos ver que se están recibiendo a los pacientes una vez que ya se les ha hecho la preclínica y son enviados lo que son a estas consultas externas de los pacientes. Aquí vamos nosotros a echar en uno de los cubículos donde se realizan estas consultas externas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, tranquilo. Está viendo pacientes de consulta externa. Sí. ¿Cómo ha estado la consulta el día de hoy? Bastante variada. Ahorita llevamos 12. Bastante trabajo. Sí. ¿En qué consiste el desempeño de estas consultas externas, doctor? Pues más que todo, ¿verdad? Revisar al paciente desde el triaje, se va tomando una revisión de lo que es la sintomatología y el tiempo de evolución que tiene la enfermedad. Y mediante la consulta estamos tratando de decidir priorizar pacientes que necesitan la toma de muestra y el tratamiento, ¿verdad?, que le estamos dando. ¿Qué tratamiento es el que le dan a los pacientes, doctor? Actualmente tenemos el tratamiento maíz completo. Y también se ven pacientes hipertensos y diabéticos. Sí, tenemos también el cuadro básico de medicamentos que también se está entregando en la farmacia. ¿Y qué días son los que tienen con congestión? Mayor afluencia de pacientes. Actualmente de lunes a domingo estamos teniendo casi la misma afluencia. Ok. Siempre invitando a la población a acudir a estos triajes que se han habilitado para poderles dar una respuesta y decirles que las medidas de prevención que se requieren es el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia, acudir a los establecimientos lo más pronto posible, que no esperemos, no nos quedemos en casa. Si realmente presentamos algunos síntomas y así que pueblo hondureño, estamos para trabajar por ustedes para poderles dar una respuesta en caso que se requiera. Bueno, bien, el mensaje sí, recordar siempre el uso permanente de la mascarilla. Es una responsabilidad personal evitar llevar la enfermedad a nuestras casas del pueblo para que en el momento que otra persona necesite, pues reciba de nuestro apoyo y no de la estigmatización. Feliz tarde. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por su tiempo. Gracias por explicarnos en este recorrido en qué tipo de atención es el que se está brindando a la población y de esta manera orientar también a las personas que nos están viendo. Tenemos un poquito de problemas con la señal, seguramente es por la zona, pero sin embargo agradecemos la ayuda de ambos profesionales. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse en este Facebook Live.